La coagulación es el proceso por el cual se forma un coágulo sanguíneo. Comienza en respuesta a una lesión en un vaso sanguíneo. En el proceso de coagulación se producen una serie de reacciones en cadena en las que participan varios tipos celulares y proteínas solubles de la sangre con el objetivo de formar un coágulo para evitar la pérdida excesiva de sangre. Un coágulo consiste en una red de proteínas insolubles como la fibrina con plaquetas y células atrapadas que bloquea la salida de sangre hasta que repare el tejido. Se distinguen dos rutas de activación de la cascada de coagulación, conocidos como vía extrínseca y vía intrínseca. Hacen referencia al lugar donde se inicia la cascada de coagulación, el interior de un vaso sanguíneo intrínseca o fuera de un vaso sanguíneo extrínseca. Ambas vías convergen en la activación del factor XA que transforma la protrombina en trombina. En el vaso siguiente, la trombina genera fibrina a partir del fibrinógeno. Factores. Los factores de coagulación son todas aquellas proteínas originales de la sangre que participan y forman parte del coágulo sanguíneo. Son 13 los factores de coagulación, nombrados con números romanos. Todos ellos necesitan de cofactores de activación como el calcio, fosfolípidos. Función. Son esenciales para que se produzca la coagulación y su ausencia puede dar lugar a trastornos hemorrágicos graves. Se destacan el factor 8, su ausencia produce hemofilia A. El factor 9, su ausencia provoca hemofilia B. El factor 11, su ausencia provoca hemofilia C. También existen otros factores de coagulación como el fibrinógeno. Su explicación abarca el mecanismo de activación plaquetaria. Las células subendoteliales presentan el factor tisular, al cual se le va a unir al factor 7, juntos activan al factor 10, con lo cual se generará una pequeña cantidad de trombina, ya que el factor 10 corta a la protrombina originando trombina. Esta cantidad inicial de trombina va a ser muy importante, ya que va a ser más útil para activar a otros factores. Al factor 8 en la membrana de las plaquetas activas, al factor 5 también en la membrana de las plaquetas activas. Los factores de la coagulación se enumeran con números romanos, aunque el 6 no existe, y son: 1. Fibrinógeno, proteína soluble del plasma. 2. Protrombina, está pegada a la membrana plaquetaria, sustancias absorbidas. 3. Factor tisular, se libera del endotelio vascular a causa de una lesión. 4. Calcio. 5. Proacelerina, factor labil, pegada a la membrana plaquetaria. 6. Factor de Manosalva. 7. Proconvertina, factor estable. 8. Factor antihemofílico A, está pegado a la membrana plaquetaria. 9. Factor Christmas o beta adrenérgico, también llamado antihemofílico B, está pegado a la membrana plaquetaria. 10. Factor de Stewart-Power, está pegado a la membrana plaquetaria. 11. Factor antihemofílico C. 12. Factor de Hagman. 13. Factor estabilizante de fibrina. 14. Proteína C o autotrombina 2A dependiente de la vitamina K. Procesos de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas de la sangre que controlan el sangrado. Cuando un vaso sanguíneo se lesiona, sus paredes se contraen para limitar el flujo de sangre al área dañada. Entonces, pequeñas células llamadas plaquetas se adhieren al sitio de la lesión y se distribuyen a lo largo de la superficie del vaso sanguíneo. Al mismo tiempo, pequeños sacos al interior de las plaquetas liberan señales químicas para atraer a otras células al área y hacer que se aglutinen a fin de formar lo que se conoce como tapón plaquetario.
En la superficie de estas plaquetas activadas, muchos factores de coagulación diferentes trabajan juntos en una serie de reacciones químicas complejas, conocidas como cascada de coagulación. Para formar un coágulo de fibrina, el coágulo funciona como una red para detener el sangrado. Los factores de la coagulación circulan en la sangre sin estar activados. Cuando un vaso sanguíneo sufre una lesión, se inicia la cascada de la coagulación y cada factor de la coagulación se activa en un orden específico para dar lugar a la formación del coágulo sanguíneo. Los factores de la coagulación se identifican con números romanos. ¿Por qué coagula la sangre? Los coágulos se forman en dos situaciones: cuando la sangre sale del árbol vascular, es decir, de las arterias y de las venas. La sangre se coagula para tratar de parar cuanto antes la hemorragia. Es un mecanismo fisiológico natural. Alteraciones de la coagulación. En personas con trastornos de la coagulación, el proceso de la coagulación no funciona adecuadamente. Por esta razón, las personas con trastornos de la coagulación pueden sangrar más tiempo de lo normal, y algunas podrían presentar hemorragias espontáneas en las articulaciones, los músculos u otras partes del cuerpo. La hemofilia es un trastorno de la coagulación que afecta a aproximadamente 1 de cada 10.000 personas. La sangre de las personas con hemofilia no tiene suficiente factor de coagulación 8 o 9. Debido a esto, pueden sangrar más tiempo de lo normal. El trastorno de la coagulación más común es la enfermedad de Van Willebrand. Por lo general, es menos grave que otros trastornos de la coagulación. Muchas personas con esta enfermedad podrían no saber que padecen el trastorno porque sus síntomas hemorrágicos son muy leves. Las deficiencias de factor poco comunes son trastornos en los que uno de diversos factores de la coagulación está ausente o no funciona adecuadamente. Los conocimientos sobre estos trastornos son menores porque se diagnostican muy rara vez. De hecho, muchos solo se descubrieron en los últimos 40 años. Por último, los trastornos hereditarios de la función plaquetaria son padecimientos en los que las plaquetas no funcionan como deberían, lo que provoca una tendencia a hemorragias o moretones.